Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, hoy vamos a tener un programa, creo que un programa muy especial, porque tenemos dos temas que son sumamente importantes. Bueno, uno se están por cumplir 2 años de la administración de Santiago Peña y vamos a hacer la evaluación desde su partido, desde el oficialismo y la disidencia colorada. ¿Cómo ven los colorados, los políticos colorados, lo que lleva de gestión de Santiago Peña y cuál es el futuro que ven? ¿Y cuál es la crítica que hacen también de la administración de una gestión colorada, en definitiva, ¿no? En la segunda parte vamos a estar hablando de el lado B de la Chacarita. Primero vamos a conversar todo lo que pasó en la semana con respecto a este, que es considerado probablemente el barrio más peligroso que tiene hoy Asunción. Y ojo que hay varios barrios peligrosos, pero bueno, este está siempre en la noticia, hubo allanamientos. Pero estuvo Iván, nuestro compañero Iván, estuvo allí y captó unas entrevistas realmente fabulosas de gente que cuenta su experiencia, gente que estuvo presa, gente que se dedicó a la venta de drogas y que hoy intenta construir una vida a partir de eso. Eso lo vamos a tener en la segunda parte, va a estar el ministro del Interior, Enrique Riera también, para ver, bueno, cuáles son los planes, cómo hacemos para darle una oportunidad a esta gente. Antes de entrar en el tema y decirles ya quiénes están acá en la mesa, porque tenemos un equipo de lujo para discutir hoy, para debatir sobre cómo ven desde el Partido Colorado la gestión de Santiago Peña. Un comentario breve. Ustedes saben que comenzó la intervención de 2 municipios que son claves en el país, Ciudad del Este y Asunción. En ambos casos los interventores dijeron que encontraron deudas. Ustedes saben que en el caso de Ciudad del Este las denuncias tienen que ver más con hechos presuntos de corrupción y lo que va a hacer el interventor es sobre todo ver si lo que dice el informe de la Contraloría es real o no. Y a partir de eso pedirá la destitución o no del intendente. En el caso de Asunción, el problema es más complejo porque tiene que ver con la situación financiera de la municipalidad. Y el interventor, Carlos Pereira, que es un técnico y su nombre, digamos que tiene una trayectoria muy respetable, hablaba con nosotros la vez pasada en la radio y tuvo un espacio como de sincericidio porque dijo cosas que normalmente alguien que tiene un rol como el de él no se anima a decir. Él comentaba que la Municipalidad de Asunción tiene 60 direcciones. Entonces yo le preguntaba a él como administrador si eso era razonable. Y me decía Carlos Pereira, ni siquiera una mega industria en China tiene 60 direcciones. Y a renglón seguido agregaba esto: vos tenés un director, un subdirector, un director adjunto, un subdirector adjunto y un asistente. Y abajo nada. Hay 5 caciques y ningún indio. Es decir, son direcciones que se crearon al pedo. En realidad no al pedo. Se crearon para darle cargos a algún operador político de todos los partidos. Ojo, esta no es una cuestión solamente del Partido Colorado. De hecho, el propio Nenecho Rodríguez después respondió y dijo que en realidad le encontró más de 60 direcciones y que achicó. No sé, eso lo va a decir después el interventor. Pero esto se repite en la mayoría de las reparticiones públicas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando vos tenés una empresa privada, vos necesitas de repente determinada acción. No sé, alguien tiene que... Vos tenés una fábrica de zapatillas y quedan los residuos. Alguien tiene que recoger los residuos. Entonces contratás a una persona para que recoja los residuos. Lo que ha pasado en la administración pública es que esto no funciona así. Funciona de esta manera. Necesito conseguirle un salario a mi operador Juan, a Pepe y a José. Entonces invento cargos que no son necesarios. ¿De qué podemos inventarle? Y así tenés en el Parlamento 300 directores. Así es como se generaron cargos como el del famoso gerente de fotocopias, que capaz es un tipo, no sé, que viene trabajando en el Parlamento y haciendo alguna cosa interesante, pero se le inventó el cargo porque en realidad esa es la lógica. Y no es de un partido, es de la forma en que se gestiona el aparato público en Paraguay. Ojalá, una vez que termine esta intervención, tengamos una radiografía completa
y podamos corregir esos entuertos. ¿Y cómo se corrige? En el momento en el que vos, elector, castigás con tu voto al mal administrador. No importa de qué partido político sea. Porque también hay administraciones que se repiten con los años que son de partidos de oposición. Y tenemos prácticamente la misma cosa o peor. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, ya les cuento quiénes están en la mesa. Estamos con Juan Carlos Baruja, ministro del Ambiente, de la Vivienda y no sé qué, te dieron un título tan largo, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches para toda la audiencia, los compañeros, senador Derlis Maidana, al senador Mario Varela y al diputado Mauricio Espínola. Estamos con Derlis Maidana, senador de la República. ¿Qué tal, Derlis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, para vos, para el colega senador con permiso y ministro Juan Carlos Baruja, al colega senador Mario Varela y, por supuesto, al diputado nacional Mauricio Espínola y a toda la audiencia. Mario Varela, senador. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gusto compartir contigo, con el colega Derlis Maidana. Un saludo cordial al ministro Baruja, como también al compañero parlamentario Mauricio Espínola y a la audiencia. Mauricio Espínola, diputado. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gusto compartir con los senadores. Señor ministro, un gusto estar en tu programa. Bueno, quiero empezar con lo más simple, obviamente, y me gustaría empezar por la disidencia colorada. ¿Cómo evalúas estos 2 años, Mauricio, estos 2 años de Santiago Peña? Mira, estos 2 años, quiero ir en el último año, porque el año pasado ya opiné. Empezó con un escándalo, un bochorno por parte del presidente de la República con su mansión en San Bernardino. No sabemos de dónde sacó el dinero para comprar. Eso es una situación que viene totalmente ajena a la gestión del presidente de la República. Luego se creó la Superintendencia de Pensiones, que sirvió en aquel entonces para apalancar los recursos del IPS en una entidad bancaria ligada en aquel entonces al presidente de la República. Luego tenemos crisis como por ejemplo en la Senat, la crisis que hubo con el retiro de la colaboración de la DEA, que generó la necesidad de adquirir aparatos de escucha y todo lo que sabemos con respecto a aquel llamado, esa licitación que fue adjudicada a, nuevamente repito, empresas vinculadas al presidente de la República. Tenemos casos como por ejemplo Seprelat, donde hizo un evento para Gafilat financiada por los propios banqueros o financieras. Es lo mismo que Sebastián Marcet esté financiando un evento de la Senat. Y casos como esos, por ejemplo, los de los pupitres chinos, Chauchespi no funcionó, creo que ahora es Proyecto Sumar. Hemos visto numerosas, el caso del registro unificado del RUM, donde nuevamente sin mucho debate, sin escuchar a los escribanos, en el caso de Hambre Cero, por ejemplo, que habían denuncias como por ejemplo la del propio senador Beto Velar del oficialismo, porque Hambre Cero representa la caja de los gobernadores. Y esa caja es como una droga que va repartida en pequeñas dosis a los intendentes. Entonces, hubo un recelo existen recelos por parte de los senadores hacia los gobernadores, quienes el día de mañana seguramente van a querer pugnar para ser senadores. Entonces... O sea, si tendrías que definir con una palabra estos 2 años, ¿qué sería? ¿Corrupción? Y de mucha inoperancia, falta de gestión. Quiero seguir nombrando la Comisión Bicameral de Investigación, quiero seguir nombrando al presidente de la República que intentaba eliminar la estabilidad laboral sin un diálogo social. Quiero seguir mencionando el régimen de integridad que el presidente le da como un aliciente al Contralor luego de vetar aquel proyecto presentado por la Contraloría que fue escondido en el Palacio de López durante más de 15 a 20 días, que evitaba el puenteo a la Contraloría al Tribunal de Cuentas. Entonces yo creo que fue un mal año. Este año fue peor que el año pasado. Anterior. El combustible catarí, que se está violando claramente la ley 7021 de suministro. Hay más de 8 adendas, nunca llegó el combustible catarí.
derrotas como la Secretaría General de la OEA, donde el ministro ya aseguraba el apoyo y finalmente terminó votándole nadie, y el fracaso también de la Secretaría Adjunta. Entonces, fueron numerosos casos emblemáticos, por ejemplo, lo de Hambre Cero, la inseguridad, el caso del bebé en Villarrica, donde yo decía que había que destituir a la Ahora, ministra. ¿Y alguna cosa que rescate positiva en este año? Y mira, vamos a escuchar a los compañeros a ver qué dicen. A ver, voy a pasar al otro lado de la mesa. Juan Carlos, bueno, vos sos parte del gabinete. ¿Cuál es tu evaluación de estos 2 años? Objetiva. ¿Qué crees que se hizo bien y qué se hizo mal? Así es, Luis. Rápido. Se suele decir que el dato mata relato, ¿verdad? En el último año la pobreza de 22.3 bajó al 20.1, ¿verdad? Y la pobreza extrema del 4.7 al 4.1. Eso implica que 118.000 paraguayos salieron de la pobreza y 30.000 salieron de la indigencia, ¿verdad? También el programa de universalización del adulto mayor, que fue un proyecto de este gobierno del presidente Santiago Peña. Hoy tenemos 340.000 adultos que están recibiendo esta pensión y está proyectado para el fin del mandato llegar al 100% de los afectados por la ley. El programa Tecoporán Bareté está cerca de 200.000 beneficiarios, familia, esto implica más de 500.000 paraguayos. El programa Hambre Cero, que en este momento está dando almuerzo, merienda y desayuno a 1.050.000 niños y niñas en 7.000 instituciones educativas. Y eso no solamente almuerzo, sino también empleo. Hay 20.000 nuevos empleos, principalmente mujeres que están trabajando en este programa y que hoy tienen su asistencia social, o sea, están en el IPS. De hecho, que hoy tenemos un número récord de asegurados en el IPS, cercano a los 800.000 personas, más de 80.000 en los 22 meses de gestión del gobierno del presidente Santiago Peña. Es decir, si vos sumás Hambre Cero, adultos mayores, Tecoporán Bareté, tenés casi 2 millones de paraguayos que tienen una protección social. El área donde yo estoy trabajando, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, tenemos 27.500 viviendas que se están llevando adelante, de los cuales 18.250 ya están entregadas y recepcionadas por sus beneficiarios. Es un número que a los 2 años de gestión vamos a igualar 5 años anteriores. Espera, 18.000 ya entregaron ya la entregadas, casa. sí. Casas entregadas. Casas entregadas. Están entregadas con su beneficiario dentro de su vivienda. Y tenemos 10.000 ¿Están viviendo en la casa? Están viviendo, así es. También el programa Cero Gapona, que es un programa destinado a la clase media, que nunca fue atendido en anteriores gobiernos. Hoy tenemos 1.300 créditos preaprobados, que equivale a 25 millones de dólares. Te voy a pedir que me hagas Sí. un resumen, para no tener otra vez todo el informe que va a hacer el presidente con los números. ¿Cómo evalúas vos? O sea, a ver, para ponerlo en palabras. Porque sí, Estamos avanzando mucho, sabemos que también hay dificultades y lo hemos reconocido. El presidente siempre reconoce y lo reconocemos que hay todavía áreas que tenemos que mejorar y que se está trabajando para lograr mejorar y llegar mejor a la población. ¿Vos qué decís, Mario? ¿Cómo ves esto? ¿Estuviste Bueno, con ellos hasta hace poco? Ahora Sí, sí, volviste sí. a la disidencia. Así es. Estuve 1 año en la disidencia, acompañamos después por el periodo de 1 año exactamente al oficialismo y bueno, por algunos enfoques también políticos que yo creo se deben mejorar. Tomé la decisión también de acompañar el proceso desde un espacio, digamos, con críticas constructivas, que yo creo que es la manera en que el Partido Colorado también se mantiene en el poder, con esa característica de ser oficialismo y también disidencia al mismo tiempo. Yo creo que algunos números puede ser que hayan mejorado, pero que tenemos que aún corregir mucho. Creo que la conducción política debe ser más visible, más fuerte, más firme de parte del presidente de la República. Una intervención de mayor fuerza con el gabinete. No estamos bien en materia de salud, por ejemplo. Eso se puede sentir, se puede notar. Seguridad sigue siendo una asignatura pendiente del gobierno, un sector muy sensible de la sociedad.
Si bien es cierto que con los programas sociales se ha hecho un avance en materia presupuestaria, tenemos falencias en los controles. El hambre cero, le decía a unos colegas tuyos hace unos días, el hambre cero es un muy buen proyecto, pero muy mal controlado. Hoy nosotros tenemos una falencia todavía en el sistema de control y se necesita y se requiere una mejor capacidad operativa. Hoy tenemos un atraso de 2-3 meses a los proveedores de hambre cero. Se amenaza con cortar el programa, una serie de cosas que yo creo que se pierde un poco la carrera contra la burocracia. No quiero impugnar todo lo que se hace, yo creo que hay cuestiones que son interesantes, pero en vencer a la burocracia, yo creo que el gobierno hoy está con dificultades, está con problemas. O sea, todavía hay un problema de gestión. Hay todavía algunos problemas de gestión. Creo que el hecho también de la adquisición de los pupitres chinos ha generado mucha controversia. Yo creo que pudimos haber invertido mejor con la industria paraguaya, la metalúrgica, con gente que puede realmente también generar empleo y trabajo en nuestro país. Invertir 245.000 millones para los chinos y no para los paraguayos, yo creo que es una cuestión que se debe corregir. Parece un mal negocio, ¿no? Me parece un mal negocio, era una brillante oportunidad para generar mucho empleo. Yo soy de Caguazú, departamento. En Caguazú, en Oviedo, nosotros tenemos una serie de carpinteros como en todo el país. ¿Por qué no hacer procesos en donde podamos nosotros darle oportunidad también a la gente? ¿Por qué te parece que se comete ese error? Y bueno, ojalá que el director de Itaipú explique alguna vez, ¿verdad? Porque hasta hoy no ha explicado nada. ¿Pero cuál es tu respuesta rápida? ¿Negocio? No sé, genera mucho tipo de suspicacias. No puedo yo acusar, Luis, sin tener algún elemento de convicción, pero evidentemente es una situación que preocupa a la gente, a la ciudadanía, y nosotros como representantes tenemos la obligación de hacer público ese reclamo. Derlis, como senador y como político, yo creo que el presidente Santiago Peña ha tenido el mejor escenario que muchos de sus antecesores para gobernar. Mayoría en ambas cámaras, no hemos tenido, digamos, ningún desastre natural, no hemos tenido incendios, no hemos tenido inundaciones, no hemos tenido epidemia, no hemos tenido pandemia. Los resultados que hay hoy, como político, ¿te satisfacen? Bueno, siempre el presidente de la República mismo reconoce de que hay cuestiones que mejorar y nosotros como políticos lo vemos así. Pero quisiera destacar algunos puntos. Primero, la gran estabilidad que le da a la conducción nacional la presencia de Horacio Cartes como presidente del Partido Colorado. Hoy el Partido Colorado no está conspirando contra el presidente. Hoy el partido está apoyando las designaciones, las políticas públicas y las decisiones que toma el presidente de la República. Hay una gran conexión, un gran espíritu de trabajo entre la Junta de Gobierno. ¿Eso es por gracias a Horacio Cartes? Claro, Horacio es el gran líder del Partido Colorado y por supuesto el presidente Santiago Peña está tratando de aplicar estas políticas para beneficio de todos los paraguayos. O sea, esa estabilidad depende de una persona. Depende del partido mismo. Pero vos lo mencionaste, he visto de que se criticó mucho por qué el presidente rinde primero informe al partido y luego a la nación. Pero recordemos que, por ejemplo, el Partido Conservador Británico, los Tories, el partido más antiguo del mundo, que ellos, los primeros ministros, cuando pierden la confianza de su partido, inmediatamente caen. Por eso es importante... Pero es un régimen parlamentario. Claro, pero es importante la buena relación por supuesto, Luis, pero la relación del presidente de la República con su partido y, por supuesto, todos estos avances que estaba diciendo Juan Carlos de brindar un reporte a la nación. Nosotros, desde el punto de vista legislativo, y tengo que reconocer, por ejemplo, la colaboración de acá de Mario en muchos aspectos en el Senado. Claro. Hemos aprobado el proyecto de creación del MEF, el proyecto de la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, $1.000 millones más de recaudación, la creación
de la Superintendencia de Pensiones, que hizo su segunda reunión. Se está integrando la creación de la Superintendencia de Valores, la creación de la ley que moderniza las APPs como un instrumento de realización de grandes obras públicas y que se ha venido aplicando en nuestro país. Entonces, vemos que un gobierno está en marcha y para hacer a veces las comparaciones son odiosas, pero una comparación con el gobierno inmediatamente anterior. En los 2 años de gobierno del presidente Peña, el desempeño económico, la economía ha crecido 4,4% en comparación del 1,9% que crecía bajo la administración anterior. La inflación tenemos en el 3,8%, en la administración anterior en el 4,8%. Los datos de la pobreza, hay una leve disminución de la pobreza y la pobreza extrema, que no significa que no haya pobres, que no significa que no haya dificultades. En salud, educación, se ha invertido 100 millones de dólares más cada año, Mario. Hemos aprobado, por supuesto, también en el Parlamento. Y creo que una negociación, esta es una de las cuestiones más importantes. Itaipú Binacional, con una negociación patriótica, hoy tiene 2.000 millones de dólares que no ha tenido las administraciones anteriores, y eso ha permitido la compra de 500 patrulleras, de 600 motocicletas, de 32 mamógrafos digitales, del equipamiento y construcción del Hospital de Coronel Oviedo, del Hospital San Jorge y otros. Me gustaría abrir el debate. Lo que pasa, no me gustaría nomás tanto dato, porque eso el presidente lo va a presentar y creo que eso va a ser importante. Ahora, quiero preguntar esto abierto, ¿no? Escuché los datos que daba Juan Carlos, y esos números son todos reales. O sea, hay una pequeña variación de la pobreza, etcétera, pero hay una realidad en general. 37% de la economía es informal. Nosotros somos uno de los países que tiene la mayor economía informal. Sí. De cada 10 trabajadores, 8 no tienen seguridad social. El grueso de la gente que trabaja gana o el sueldo mínimo o menos del sueldo mínimo y está en el sector informal. El problema de la inseguridad sigue siendo una cuestión real, diaria. Tenemos 90.000 personas adictas solamente en el departamento central, y hay 70 camas para habilitación. Eso es en general. Esto no es una cuestión de este gobierno. Entonces viene arrastrando desde hace rato. Yo pregunto, ante ese escenario en general, ¿cuál es el plan de Santiago Peña? Digamos, como diga, esto va a generar un cambio en la calidad de vida de la gente. Porque lo otro me parece casi hasta un crecimiento vegetativo. Yo no veo que sea una cuestión revolucionaria. Todos los gobiernos mencionan más o menos lo mismo. Entonces pregunto, y me gustaría empezar contigo. ¿Vos ves que hay un plan, una estrategia de Peña y para decir, ok, este es el objetivo y con esto se genera un cambio a los 5 años? El poder político requiere diálogo y generar agendas comunes, Luis. Yo pienso que lo primero que se debe mejorar es evitar ser un gobierno negacionista, abrirse y escuchar a todos. Yo pienso que esa es una asignatura pendiente del presidente Peña. Tiene que escucharla a todos. Tiene que escucharla a todos. Y hacer agendas que interesen a la gente. Una política transformadora se va a lograr no por coyunturas circunstanciales o accidentales, porque la política, la mayoría de los congresos son relativas. Lo que tenemos que hacer y debe hacer el gobierno, a mi modesto entender, es buscar generar una agenda común que interese e involucre a todos. Ejemplo, salud. Vamos a mejorar nuestro sistema de salud. Hoy nosotros tenemos un problema serio con el Instituto del Cáncer, que hoy tiene falencias. Hay un proyecto de ley que está ahí parado en el Congreso que todavía no se ha estudiado, que puede mejorar, pero son cuestiones muy sectoriales, muy pequeñas. Claro. Yo pienso que una agenda política, un diálogo, una agenda país, no se va a lograr, Luis, si nosotros tenemos una actitud sectaria. Nosotros tenemos que lograr involucrar a todos los sectores y hacer una agenda país que realmente pueda transformar. Claro, ahí por ejemplo yo no veo la propuesta un modelo. O sea, que te digan, por ejemplo, vamos a ir a un sistema universal donde vamos a tener una coordinación entre el sector privado y el sector público. El problema es la caja fiscal, el déficit, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, a eso me refiero con que no veo, por ahí yo nomás no estoy viendo, ¿verdad? Un plan, digamos, que
estratégico para alguien como Peña? Porque Peña no es cualquier presidente, es un tipo que viene de una formación suficiente como para poder desarrollar esto. ¿Vos qué decís, Mauri? Mira, nosotros vamos a seguir apoyando. Seguramente nuestras evaluaciones las daremos al final del periodo. Vamos a seguir apoyando desde la disidencia lo que esté correcto. Por ejemplo, vamos a apoyar el crédito del ministro seguramente en la Cámara de Diputados, porque eso va a beneficiar a la República del Paraguay, a pesar de ciertos cuestionamientos que yo tengo en mi fuero íntimo sobre Xerogaporá. Entregaron 100 casas. Definitivamente, ministro, esto no llegó a la ciudadanía. Con todo el aprecio que yo te tengo, el 60% de las solicitudes fueron rechazadas. Dijo que 1.300 fueron aprobadas. Definitivamente hay que imprimir otro tipo de dinámica para llegar a la ciudadanía. La ciudadanía no tiene, muchas veces subió la canasta básica, hay problemas de inseguridad, cuestiones básicas que, por ejemplo, los kits escolares hasta hoy todavía no se entregaron todos. Entonces yo creo que, así como dijo el senador Mario Varela, hay cuestiones que son cuestiones básicas y cuestiones que son un denominador común. Ahí nos van a encontrar a nosotros. Nosotros no nos van a encontrar cuando se trata de algún tipo de atropello, cuando nuevamente quieren introducir dentro del Congreso de la Nación. Hay una clara señal de falta de confianza en el Poder Ejecutivo, en el presidente de la República, porque él demuestra, sale, viaja, ni siquiera los propios parlamentarios pueden hablar con el presidente o tener una relación continua con el presidente porque el presidente está de viaje. Entonces yo creo que son situaciones comunes que se van a seguir dando, tener una agenda común, y que el presidente de la República, le dijo Nicanor, creo que en la Junta de Gobierno, que no escucha las críticas. Y yo creo que esa es una gran equivocación, porque las críticas lo único que hacen es fortalecer a la gestión. Hoy podemos hablar de la gestión del presidente en estos un año, vamos a escuchar después del mensaje que él tenga que dar, pero sí existen falencias. Por ejemplo, la discusión de la hidrovía. Ahora hablan en la República Argentina de que quieren privatizar la hidrovía. Y tenía un colega que por poco no le declaró la guerra a Argentina, creo que fue Rubén Rubín, por no cobrar el peaje. Resulta que se cobra el peaje, y hoy una discusión muy importante porque la droga que llega a Europa pasa por la hidrovía. Entonces hay cuestiones que tenemos que abordar. Por ejemplo, el tren de cercanías, le entregamos un cheque en blanco al presidente. Hasta hoy no existen señales del tren de cercanías. A ver, Juan Carlos, vos sos político, además de ser ahora ministro, ¿verdad? Digamos, vos entendés que la gente necesita que le dibujes un norte. ¿Sí? Y yo creo que el Partido Colorado es muy eficiente en esto. Por ejemplo, se reunieron ahora porque hay un objetivo político, y es legítimo que sea así, recuperar Ciudad del Este. Entonces pusieron de acuerdo para tener un candidato. ¿Cuál es la estrategia? O sea, que se pongan de acuerdo para decir, esta es la estrategia para que Paraguay deje de ser un país subdesarrollado y pobre en los próximos 10 años. Luis, quiero responderte cuando vos decís que el presidente no planteó propuestas, vamos a decirle, revolucionarias, transformadoras. Hambre Cero ha sido una propuesta revolucionaria. ¿Qué es revolucionario? En el sentido de que solamente darle el almuerzo y la merienda. Si me permitió, puedo desarrollar, ¿verdad? Bueno, pues está bien. 30% anteriormente los niños en el Paraguay tenían esta posibilidad. De un 30% pasamos a un 100%, ¿verdad? Eso ha sido una apuesta fuerte en donde más de 300 millones de dólares adicionales se están sumando, y ha generado una gran reducción desde que el 97, desde que empezó a medirse la pobreza. Nunca tuvo una baja tan fuerte de más de 2 puntos porcentuales. Y el próximo año, 2026, los números que vamos a tener van a ser mucho más fuertes, porque este programa recién se midió de agosto a noviembre del año pasado. Perdón, si me permitís nomás desarrollar, ¿verdad? Pero déjame este paréntesis. A ver, pero pasa que... No, para entender nomás mi punto, ¿verdad? O sea, no hay que llevarle nomás la contra. A ver, mi hija está en un colegio privado. Ahora introdujeron el uso de inteligencia artificial. Entonces, es revolucionario
que las escuelas públicas tengan un almuerzo escolar. Es revolucionario Cuando no tenía, que sí. tengan un pupitre, pero eso no, eso no es un avance, Juan Carlos. Para mí sí, en el sentido de que se ha reducido considerablemente los niveles de pobreza. Porque es cierto, nosotros tenemos todavía un alto nivel de pobreza, 20% hoy. Eso implica 1.200.000 paraguayos que todavía. La universalización de la pensión del adulto mayor. En temas sociales. Ese es un fracaso del Seguro en Social. temas sociales, de la pensión del adulto mayor. Sí, pero es un fracaso del Seguro Social. Pero bueno, pero estamos dando avance. Cuando vamos a hablar de la informalidad, no es solamente un problema de Paraguay. El año pasado yo estuve en México y el 60% en toda la región tiene un nivel de informalidad. No es Paraguay solamente. Nosotros somos el que tenemos más alto en la región. Más que Colombia y México. No es cierto. En Centroamérica, más del 70%. No ocurrió a mí, es un informe oficial. Pero yo te digo así, yo participé del Congreso, más del 70%. Hay otros países que tienen un alto nivel de informalidad que imposibilitan. Pero lógicamente hoy, por ejemplo, con la posibilidad de que vos tengas una vivienda a un plazo de 30 años, a la tasa más baja de la región, 6.5%, no hay otra tasa más baja en toda la región, muchos ciudadanos están viendo la posibilidad y la necesidad y la oportunidad de formalizarse, por ejemplo. O sea, claro, como dice Derli, sabemos que hay dificultades, pero se está avanzando. La posibilidad de haber unificado tributación con aduana, que ha permitido más de $1.000 millones de ingresos adicionales, también han sido propuestas que partieron del Ejecutivo y que hoy están impactando positivamente, y la intención es seguir trabajando para poder llegar al 100% de la población, mejorar el bienestar de toda la población. Ese es el gran objetivo, ¿verdad? Te escucho. Sí, Luis, quería destacar de que el pasar el crecimiento económico del 1,9 al 4,4% no es vegetativo, es fruto también de algunas reformas, de algunas leyes, de una mejor... Ese es un dato bola, porque el promedio anterior, lo que pasa es que son promedios. Si vos me vas a tomar el dato de la pandemia, es lo mismo que hace, por ejemplo, la oposición, que toma el dato del crecimiento de Fernando Lugo, 14% en un año, pero tenías el boom de los commodities, o sea, eso no es real. Pero claro que es real el crecimiento. Un 3,5%. Claro que no cambió radicalmente. Radicalmente es difícil que cambie por nuestro modelo, sí, pero ha aumentado y implica un crecimiento. Y decirte también de que muchas veces ustedes ven las falencias y por supuesto, pero hay que destacar los avances. Para mí es absolutamente revolucionario los hambre cero, porque y es totalmente cierto lo que decís de que hay una enorme diferencia entre los chicos que estudian en el sector público con el privado. Entonces, ¿qué es lo que es la función del Estado? Garantizar la igualdad de oportunidades. Y un chico con hambre, un niño desnutrido, no tiene luego ni siquiera posibilidad de competir, de estudiar, de aprender. Hoy, aparte de eso, y cierto, Mauril, el tema de los kits, hay atrasos. Y debería el MEC tomar nota de eso y en los próximos años lectivos realmente sancionar a las empresas que no cumplen, porque el Estado paraguayo y el Congreso Nacional asigna los recursos necesarios para que ese niño tenga su pupitre, tenga sus útiles, tenga su almuerzo garantizado y también, por supuesto, en la parte pedagógica, insistir con las nuevas tecnologías. Porque si realmente no mejoramos la educación, mucho menos vamos a mejorar en los próximos 10 años. Entonces, se han hecho varias reformas. Tenemos algunas dificultades, como dije anteriormente, pero es un país en marcha y el Paraguay es uno de los países que más crece en la región. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Esto les pregunto también a todos. Son todos del Partido Colorado. Partido Colorado, yo creo que va a llevar un buen tiempo en el poder, y obviamente cualquier cambio tiene que surgir de adentro, del propio partido. Claro. Y les pregunto, ¿ustedes creen que el partido va a empezar a modificar el modelo de clientelismo político, de que a los cargos se lleguen solamente por concurso, dejar este tema de los parientes, la sobrina, la hija del vicepresidente de la República, todo esto que se da casi a diario, y no es solamente de su partido, pero obviamente si el Partido Colorado lo empieza a cambiar, los otros partidos se van a tener que sumar. ¿Ustedes creen que eso va a pasar alguna vez? Hay que entender que el modelo se va a ir agotando. Nosotros el presupuesto y la torta presupuestaria cada año es más restringida. Un número de comensales que crece geométricamente y que el presupuesto crezca a ritmo aritmético
o sea, a la inversa, va a ser complicado. Por eso el Partido Colorado tiene que saber reinventarse. No vamos a negar que es un sistema que siempre se ha aplicado, no solo Colorado. Sí, claro. Cuando llegó Lugo al gobierno... Sí. Y pasa en los municipios de la oposición. En todos lados. O sea, ese es el modelo político del país. Entonces, nosotros tenemos que entender, y la clase política y el Partido Colorado, una de sus características es su capacidad de adaptación a los requerimientos y a las demandas ciudadanas y sociales. Por eso estamos en el poder, bien o mal con nuestros defectos, luces y oscuridades. Pero creo que hay que entender que hoy, y tenemos una ley, Luis, ahora de la carrera civil, que restringe bastante. Es cierto, todavía tenemos falencias, pero justamente desde este julio empieza a tener vigencia una ley. Y la discrecionalidad... Todavía no se reglamentó, se tiene que reglamentar. Se debe reglamentar. Ahí... El Ejecutivo tiene que reglamentar. Pero hay que reducir la discrecionalidad, y la burocracia estatal se debe ir profesionalizando. No tenemos otra alternativa. No se puede gobernar hormonalmente o sentimentalmente. La burocracia, como decía Weber, es el sistema que busca mejorar la calidad de vida para el ciudadano, para el país. El Partido Colorado tendrá que entender eso e ir adaptándose. De hecho, nosotros hemos aprobado esa ley. Mauri, ¿vos qué decís de esto que mencionaba Derli, que digamos, en la estabilidad que tiene Santiago Peña es sobre todo gracias a una persona, Horacio Cartes? Mira, la estabilidad que tiene hoy Santiago Peña se la debe a la última elección que existió una mayoría de parlamentarios colorados. Y realmente yo creo que hoy, sacándole a Horacio Cartes de escena, Santiago Peña no tendría la fuerza que tiene. La fuerza de Honor Colorado radica en Horacio Cartes. Entonces, pero también hay que ser conscientes, continuando con lo que decía el senador Mario, este sistema está perimido. Este sistema no nos funcionó tampoco a nosotros para ganar una elección. Entonces, el 60% de la población no confía en los partidos políticos, en el Partido Colorado y en el Partido Liberal. Entonces yo creo que es nuestra obligación, a mí me toca como una lucha generacional, tener que dar otra óptica al partido. Por ejemplo, decía Derli lo de Santiago Peña de ir al Partido Colorado. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con los gestos partidarios. Yo he sido presidente de seccional, pero me es muy difícil opinar a la hora de ver a un Santiago Peña de manera sobreactuada. ¿Cómo es eso? Me molesta verle a un liberal sobreactuando con cosas de mi partido. Nosotros tenemos que mejorar la imagen. ¿Qué cuesta decir? Porque queda como que él va a dar su informe al partido antes que al Congreso. Entonces, ¿qué nos cuesta demostrar? El año pasado ya existió una protesta con respecto a esto. Entonces, protesta por parte del... Por supuesto que esto no hace que la gente tenga comida en su casa, que le alcance el sueldo para el fin de mes, para la canasta básica, pero sí es una crítica que va desgastando al Partido Colorado. ¿Qué costaba? Bueno, vamos al Congreso, después nos vamos al partido. Es común que un presidente se apoye en el partido de gobierno, pero existen formas. No hay que desafiar constantemente a la ciudadanía y sobre todo la confianza. El propio presidente de la República decía hace rato, está desgastando la confianza en el Banco Central, por ejemplo, una institución que históricamente de una cultura de credibilidad, donde el presidente de la República introduce cañijape en Palacio de López, 2 párrafos que fue consensuado ampliamente. Hablo del sistema de pago por parte de los bancarios y que fue elevado a la página del Banco Central del Paraguay con un consenso de todos. Después se encuentran que en Palacio introdujeron 2 párrafos que no estaban de acuerdo. Yo no hablo de la situación técnica de la ley, simplemente de la transparencia en los procesos legislativos. El Congreso no es un pasapapel. Nosotros no actuamos de pasapapeles.
Debería. La ley de ONG, el presidente de la República dijo que iba a introducir modificaciones y envió las modificaciones un día antes de un feriado a las 12 de la noche, cuando al otro día se trataba la ley. Hasta hoy no está reglamentada esa ley, lo cual significa que el presidente recibió una presión por integrantes de su equipo para poder hacer aprobar la ley, la cual hoy ni siquiera está reglamentada. Entonces hay situaciones que socavan con la confianza de nuestro partido y creo que es nuestra obligación tener que mostrar un nuevo Partido Colorado. ¿Qué decía esto, Juan Carlos? Luis, yo creo que la doctrina del Partido Colorado está plenamente aplicado por el presidente Santiago Peña. Los datos que te había expresado de hambre cero, de adultos mayores, de coponá, de vivienda, el presidente demuestra con hechos su adhesión a la doctrina del Partido Colorado. No es acá la pañoleta, el color ni la música, sino tu acción real lo que determina tu línea partidaria. Por otro lado, si hablamos del Partido Colorado, Luis, de diciembre del 2022 hasta la fecha, teníamos 2.700.000 afiliados en diciembre del 2022. Hoy tenemos 3.300.000. El último mes, el día miércoles, aprobamos casi 120.000 nuevas afiliaciones en 2 meses de gestión. ¿Y no te parece que eso es positivo y para mí sí, pues significa... ¿Por qué se afilia la gente? Porque tiene confianza en el partido, casi 4.000... ¿No será el discurso que hacen de que para poder llegar a los cargos vos tenés que ser afiliado al partido, que el partido es lo que te va a llevar a eso? Yo no creo eso, Luis, es tu opinión. Eso lo dijo el presidente de la República. Yo respeto eso, pero volviendo, como dice Mario, yo coincido. Hoy el partido ha demostrado que tiene la mayor capacidad de adaptación. Y te cuento, somos el partido que hoy tenemos la posibilidad de afiliarte online. Casi 4.000 personas se afiliaron al partido online, ¿verdad? El Partido Colorado hoy ya no es solamente una maquinaria electoral con Horacio Cartes. El Partido Colorado hoy Educal, instalación de computadora. Hace 15 días estuvimos en 2 distritos de mi departamento, en Yaguarón y Paraguarí, instalando 8 computadoras, 4 en Yaguarón, 4 en Paraguarí, para que los jóvenes puedan. Es también becas, es generación de empleo a través del sector privado. Por eso hoy el Partido Colorado es y sigue siendo la mejor opción de la ciudadanía, y por eso yo creo que vamos a seguir siendo gobierno en el 2028. Terlis, ¿está definido ya, por ejemplo, quién va a ser el candidato que va a sucederle a Santiago Peña, así como anuncia de repente el propio Horacio Cartes? Porque acá, por ejemplo, un presidenciable que yo creo que tiene un electorado más que interesante es el propio Juan Carlos. No, voy a responder yo por esta parte, ¿verdad? Nuestro candidato iba a ser presidente de la República es Pedro Aliana. En mi caso particular, los compañeros saben que yo voy a estar en el lugar que el equipo decida, si tengo que tener alguna candidatura o si tengo que pegar afiche o calcomanía, ahí voy a estar. Nosotros estamos... desde el vamos ya renunciar a una... No, digo nomás que hoy nuestro candidato es el vicepresidente del compañero. Hoy nuestro candidato... puede que no. No, yo no creo que cambie, ¿verdad? Te digo nomás que nuestro candidato es el compañero vicepresidente Pedro Aliana, y yo soy parte de un equipo de trabajo al cual voy a adherir desde el lugar que el equipo me determine. Y cierto que en las encuestas no está aprendiendo. Yo no sé, no tengo idea, ojo. No, yo ratifico lo que dijo Juan Carlos al respecto y no tengo mediciones a la vista, ¿verdad? Él es el candidato y todos estamos trabajando. Yo también soy parte del equipo hace unos años, estamos trabajando y sujeto siempre a las indicaciones del movimiento y respetando también nuestro equipo político nacional. Yo creo que él, digamos, hizo cosas interesantes cuando se quedó reemplazándolo al presidente, que viaja cada tanto. Yo espero que se vean los resultados de su viaje. Pero hay algo que me parece imperdonable, que es un acto de soberbia, lo de la hija. Porque después de que se denunció, él mantuvo esa situación. Y eso me parece que es un bochorno difícil de poder asimilar. No sé por qué no cambia esa situación. Pero ahora justamente va a entrar en vigencia la ley del servicio civil que nosotros como equipo político del oficialismo hemos también hemos tenido el apoyo de varias bancadas y se ha aprobado. La ley de transparencia de la época de Horacio, que todos los administradores públicos puedan rendir cuentas. Sí, me cuánto para otro lado, no, pero te estoy diciendo. ¿Qué pasa con el tema de la hija del vicepresidente? Bueno, es una decisión seguramente personal, pero creo ahora está establecido claramente cuáles son cargos de confianza, cuáles son los cargos que se debe concursar. Periódicamente las direcciones en los ministerios, en el Senado. Pero siempre estuvo también en la ley, vamos. Ya estaba en la ley cuando la nombraron. Esperemos ahora que se pueda aplicar y se ha trabajado al respecto. ¿Vos qué decís de eso?
A ver, uno de los dos, ¿qué opina sobre eso? Yo creo que fue un error de Aliana. Tenía que haber hecho lo que hizo Beto Velar. Le saca a su hijo. Claro, y se acabó. Por ética, no es por la ley. Es una cuestión jurídica. Claro. Pero eso es un error, hay que decirlo. No hay que dar vueltas con eso. Yo creo que fue un error y bueno, eso seguramente la ciudadanía, los electores van a saber cómo Me quedan 3 minutos. evaluarlo. Así que, Juan Carlos, ¿qué querías decir? No, Luis solamente quería dar un ejemplo del caso de los viajes del presidente de la República y eso me hace recordar nosotros que somos del interior, ¿verdad? Yo fui intendente, gobernador acá también, Derli, ¿verdad, Mario? Sí. Y nosotros siempre venimos a la capital a buscar y gestionar los recursos. Cuando el presidente sale fuera del país es con el mismo objetivo. De hecho, los últimos viajes, el préstamo con el Japón de más de 200 millones de dólares que ha beneficiado justamente a los departamentos de Misiones y Ñembucú, la habilitación del tema de la carne, son necesarios para nuestro país. Solamente eso quería decir, Luis. No, yo, a ver, creo que es muy pronto para poder hacer ningún juicio sobre esto que está haciendo Lo que el yo me presidente, que puede pregunto, tener resultados. yo estoy de acuerdo probablemente que esos viajes sean importantes, pero me pregunto, ¿qué hace el canciller? ¿Para qué está el canciller? Bueno, esa es una buena pregunta, porque encima tenemos un excelente canciller y de repente parece que está como florero. Sí. No, yo al respecto de los viajes, decir de que ha cambiado en el mundo la figura de la diplomacia. Hoy los propios presidentes hacen la diplomacia. El canciller en todos los países del mundo medio que pasa a un segundo plano. El presidente sale, busca inversiones, a veces se consigue, a veces no. Pero fíjense la última visita a Singapur, lo que ha significado desde el punto de vista de la exportación de ganado que vamos a tener hacia esos países, las inversiones, los préstamos. Y mientras eso... Con el canciller no se conseguía. No, esas son decisiones del más alto nivel que necesitan sí o sí la presencia del presidente de la República. Y mientras eso... A veces funciones de mando no le dejan entrar y eso. Pelada. Sí, pero eso realmente se interpretó mal, ¿verdad? Ustedes saben de que por el clima ese día en los Estados Unidos cambió. Iba a ser al aire libre y se trasladó hasta el Capitolio. Y el Capitolio creo que tenía hasta 1.800 personas. Yo estuve en la asunción del presidente Trump. Sí. En realidad al presidente le vendieron un buzón con una invitación que era para el público, no para un presidente. No podía estar él ahí al lado. Yo en ese tema, Luis, si me permitís, yo no le culpo al presidente. No, yo creo que no es culpa del presidente. Yo creo que fue un error y una falla de Cancillería y el embajador paraguayo en Estados Unidos. Sí. Hay que decir las cosas. Fue un error. Pero bueno, yo le agradezco muchísimo. Este debate es importante. Recién me decía Derli, antes de entrar, me dice, ¿por qué lo que vos sos tan anticolorado? Yo soy... primero no soy anticolorado, ¿verdad? Pero obviamente hace 3/4 del siglo que tenemos este mismo partido en el poder. No es la misma gente, ojo. Pero mejoró la calidad de vida de los paraguayos notablemente a partir del 2003 en adelante, con el 90% de los gobiernos colorados. Sí, pero con una cantidad de vicios que se siguen dando, Derli. O sea, el día que esto sea Holanda, yo voy a ser el primer fanático. Hasta soy capaz de afiliarme por correo, como quiere Juan Carlos, ¿verdad? O por mail. Pero bueno. Pero es importante la crítica. Eso hace que nosotros tratemos de mejorar también. Además da gusto porque saben debatir y eso es muy saludable. Y sabemos acordar como ya estamos acordando de Ciudad del Este. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a estar hablando, ¿cuál es mi cámara? Esta, ¿verdad? Vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en la Chacarita. Está el ministro del Interior, también estamos con un miembro de la policía, estamos con pobladores en la Chacarita, estamos con un artista que salió de la Chacarita, que no se olvida de eso, que compuso un tema musical espectacular desde la Chacarita, para tener otra visión y también para plantearnos cómo solucionamos el problema, cómo hacemos que este barrio se convierta en un espacio de oportunidades para la gente. Esto más allá del debate político. Lo vamos a hacer enseguida. Bueno, vamos a hablar de esto que se estuvo, toda la semana fue noticia, no es la primera vez, ¿verdad? Se hicieron allanamientos en la zona de Chacarita y hay como esa sensación de que es toda una zona roja y que además, digamos, no hay salida para ese drama social. Y obviamente eso no es así, porque hay gente que ha salido de allí, ha conseguido cosas.
Quiero arrancar, bueno, le voy a contar primero con quién estamos, porque realmente tenemos hoy invitados de lujo. Primero que nada estamos con el ministro del Interior, Enrique Riera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Gusto saludar al resto del panel y también a la audiencia. El comisario Luis López. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis, la invitación. Un saludo a toda la audiencia también. Bueno, estamos con Juan Martens, que es criminólogo. Hola, Juan. Buenas ¿Cómo noches, estás? Luis, a las órdenes. Y desde la zona de Chacarita estamos nosotros con Ángela Ríos, ella es emprendedora. ¿Qué Sí. tal, Ángela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo Gracias bien. por venir. Gracias por la invitación. Estamos con Arturo Fleitas, que es vecino de la Chacarita. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches para ¿Cómo todos. estás? Muy bien. Bueno, y estamos con Elías Mosqueira, es conocido como el Príncipe, él es un artista urbano, él arrancó en la Chacarita. Hola, Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? La gente presente y la gente del otro lado. Gracias por la invitación. Más que contento. No, por favor, gracias a vos por venir. Antes de empezar a hablar de esto, estamos con Iván, que hizo un material fantástico en la zona de Chacarita. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Sí, fuimos hasta la Chacarita, allí hay unas 25.000 personas entre la zona baja, entre la zona alta, y nos metimos de lleno para poder mostrarles el lado B de la Chacarita. No todo es malo en la Chacarita, hay gente trabajadora, hay gente honesta que dice ser mayoría, de hecho, lo pudimos notar, y si les parece, nos vamos todos juntos ahora hasta la Chacarita para conocer su lado B. La Chacarita es el barrio más peligroso de Asunción. Sus calles son un verdadero laberinto, impenetrables para muchos. Hoy queremos invitarte a conocer el lado B del barrio Ricardo Brugada de Asunción. El lado B de la Chacarita. Soy de barrio y eso no va a cambiar. A diario se piensa cómo batallar. Esta cumbia va dedicado para todos los barrios del mundo, para todos los que están presos por libertad. En el barrio crecimos y lo llevamos la sangre. Pegó la cumbia, Prince. En los últimos días se han realizado numerosos operativos tras balaceras, muerte y un descontrol absoluto en el considerado barrio más peligroso de la capital. Pero en el corazón de la Chacarita hay gente buena. Dicen ser una inmensa mayoría que espera una oportunidad por parte del gobierno y la sociedad. Soy de barrio y eso no va a cambiar. Piensa cómo batallar. Siempre mi rey. Soy de barrio y eso no va a cambiar. Llegamos hasta la despensa de doña Claudia. Tras las rejas por seguridad, atiende todos los días a sus clientes que mayormente son chicos, adolescentes, y nos cuenta su experiencia de cómo es vivir y cómo es trabajar acá, en la Chacarita. Los chacariteños que son auténticos, todos son buenos, trabajadores, honestos. Hay muchos profesionales que salieron de acá. Y así como en todos los barrios, ¿verdad? Hay mucha gente, y bueno, los chefs y demás cosas por todos lados. No es solamente la Chacarita que hay gente así, ladrones, vamos a decir, asaltantes, eso en los mejores barrios. Por todos los barrios, en el centro, pues qué sé yo. Y ustedes saben perfectamente eso, no solamente acá. Soy de barrio y eso no va a cambiar nunca. Doña Francisca vive hace 70 años en la Chacarita. Hoy tiene 74 y no titubeó en reconocer que tiempo atrás se dedicaba a la venta de droga. Así es, doña Francisca, más de vender la droga. Cierto, mi hijo. A vender acá los vecinos saben. 8 veces me allanaron, me fui en la cárcel 5 años. Y le agradezco a Dios porque me dejé mi familia completo. ¿Va a vender a doña Francisca? Crack. No, quiero saber porque tengo todavía a mi hijo uno ahí que fuma.
El juez me dijo, de golpe que es criminal, y yo le digo, yo no le maté a nadie. Sí, a muchos chicos le está matando, me dijo. Apeco han sido mi ay guapa y nada, entiende pamba, epa. Peña vendero, haya perjudicado a familia ajena, ve. Jamba me arrepiento. Jamba, esa vez, hombre, tiene pura habilidad y posibilidad de cambiar, a reinserir la sociedad, ayuda a vender droga. Hay contingencia en Buriajú entero, vaya. Pepe ahí, no vende bien, mana. Va eres cual o vende Haití. Que cualquier hora, cualquier momento, más está ahí, si fuera la sí o sí ya paga. Florencia, hija de doña Francisca, fue adicta. Pudo abandonar ese mundo y hoy clama por una oportunidad para volver a ser aceptada por la sociedad y poder trabajar. No tengo trabajo porque tengo antecedentes y cuando uno tiene antecedentes no tiene posibilidad de conseguir trabajo. Pero es difícil. ¿Te gustaría poder trabajar? Me gustaría poder trabajar y salir adelante. ¿Te lastima que muchas veces se le discrimina a la gente de la Chacarita? Mucho, duele mucho. Yo que estuve en ese mundo te puedo decir que es difícil. Yo le doy a mis amigos que fuman y es difícil verle así porque duele. Ellos necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Uno no es porque quiere estar así. Es esa droga, esa maldita droga. ¿Qué llegaste a hacer para seguir fumando? Y yo antes robaba. Después me fui a la cárcel, estuve 3 años en la cárcel y ahí aprendí a trabajar en la fábrica, en Buen Pastor. Después salí, ya no robé más, gracias a Dios, pero llegaba a tirar basura. Acá los vecinos todos me conocen. Tiraba basura, me rebuscaba en la basura, muchas veces comía de la basura y la gente me veía sucia, andaba por la calle descalza, sin abrigo y es tan difícil vivir en ese mundo. Siempre mi rey, soy de barrio y eso no va a cambiar. A diario se piensa cómo batallar. Iván Pereira es otro ejemplo de trabajo en medio de un barrio satanizado por la sociedad. Yo creo que aquí en la Chacarita hay mucha más gente trabajadora que sale a luchar, sale a las 4 de la mañana a luchar, vuelve a las 6 de la tarde y eso, ¿verdad? En tu caso, ¿vos a qué te dedicas? Yo me dedico al rubro de gastronomía, ¿verdad? Pizzería, exactamente. Acá en este punto en donde estamos, ¿verdad? A la tardecita, ¿verdad? Están invitados, ¿verdad? La policía reconoce que los trabajos de esta semana fueron importantes, pero no suficientes, ya que el drama del microtráfico es un enorme enemigo a vencer, contra el que hay que seguir peleando. Fue una semana clave, este operativo todo ya con anticipación, la planificación de varios meses atrás, pero fue el día X a la cual tuvimos que ingresar, realizar la incursión en forma sigilosa e inclusive ya con una cantidad muy elevada de personal y viendo ya el resultado altamente positivo, desbaratar 3 bandas muy peligrosas que estaban creando zozobra a la gente de bien acá de la Chacarita. Es algo que no se puede ocultar, es un lugar muy sensible, hay varios focos de venta, hemos neutralizado ya varios, tenemos varias personas detenidas, están enfrentando procesos abiertos ante la justicia y seguimos con la lucha constante, Iván. Definitivamente en este histórico barrio de Asunción no todo está perdido. Buenos vecinos buscan salvar a los niños del mundo de la delincuencia y las adicciones a través del deporte. Nosotros con mi equipo decidimos conformar una escuela de fútbol. De esa forma era tratar de sacar a los chicos de la calle. Inculcarle valores que actualmente se están perdiendo dentro de la sociedad, ¿verdad? La mayoría de las veces se muestra el lado negativo, pero con esto queremos demostrar que hay también cosas positivas dentro del barrio. Los buenos chacariteños también rescatan a niños a través de la música, como lo hacen desde hace muchos años
desde la organización Melodías de la Chacarita. Estos chicos, en vez de estar haciendo cosas malas, están demostrando todo lo contrario de lo que se demuestra acá afuera, ¿verdad? Hoy en día nuestro barrio está atravesando por un mal momento, pero acá los chicos están sacando todo lo bueno que hay dentro de nuestro barrio. Ellos, en vez de estar en la calle, están hoy en día haciendo música. En la Chacarita no todo está perdido. También hay niños que hacen música y nos prometen un futuro mejor. Bueno, muy lindo material, Iván, muy lindo material. Enrique, obviamente esto no es una cuestión solamente policíaca, esta no es una cuestión solamente de la adicción, se suman todas las cosas, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían 2 pasos clave para poder revertir la situación de toda la gente que vive ahí? Bueno, lo primero, darle seguridad, y lo segundo, generar oportunidades, ¿no? En todo sentido, de estudio, de trabajo. Pero déjame decir, Luis, porque el enfoque que le diste de arranque del programa me descolocó, ¿verdad? Pero me motiva a decirte lo siguiente. Esto es la muestra más clara del fracaso del Estado en políticas públicas que trascienden los colores y más de un tiempo. Entonces, me estaba fijando en Google porque quería saber la fecha exacta. 1928, 1932... Bruno Ullari fue intendente de Asunción. En aquella oportunidad, hace casi 100 años, Luis, sacó la gente de la Chacarita porque las inundaciones son periódicas y los trasladó a Barrio Obrero. Él fundó el Barrio Obrero. Y pasaron 100 años. Ya de nuestra época, Filisola diseñó con Charlo Garay la franja costera, todos conocen eso. 5 años se le bloqueó, en aquel entonces el gobierno era Colorado, hay que decirlo. Luego vino Martín y le dio un enfoque diferente en el sentido de pretender financiar con el sector privado, un poco con la medida de Filisola que no consiguió la financiación. Y después me tocó a mí y yo refloté el proyecto Filisola y lo traje al propio Charlo Garay al frente de la franja costera. Y en aquel entonces me tocó Nicanor, ¿verdad? Entonces, por algunas diferencias que todo el mundo conocía en la época, yo le rogué que haga la franja costera y si eso implicaba mi renuncia, yo le entregaba mi renuncia firmada, pero que haga. Y tenía 7 componentes y ellos dijeron, no me dejaron hacer. Pasó el tiempo otra vez y cuando le tocó a Evani, Federico Franco y a, no me acuerdo quién era, y Efraín Alegre, ese equipo absolutamente diferente, decidieron hacer solo 2 componentes, que es el componente vial, la ruta. Y yo le decía, esa palangana, donde hay 3 clubes de fútbol, Resistencia, 3 de Febrero Oriental, que todos hemos caminado en otras épocas en campaña. No, vamos a tener unas bombas para sacar el agua. No hace falta que vos mires a la derecha y vos ves que el agua entra. Nunca pusieron las famosas bombas y hasta hoy no se resolvió el problema principal, que es la inundación, que es un fenómeno periódico. No es casual, todos los años sucede. Y eso obviamente genera una presión y una diferencia entre la alta y la baja. Entonces yo quería decirte, Luis, esto de arranque, porque no puede ser que en aquel entonces había un 70% de la población, te hablo de 20 años atrás, que quería las oportunidades y estaban previstos más de 3.000 puestos de trabajo porque los propios chacariteños iban a trabajar en la construcción de sus propios beneficios. Y bueno, las cuestiones políticas domésticas, la falta de visión de mediano plazo hizo que pasara otras 20 años. Y es más, la gente del BID me vino y me dijo, mira, se gastan 10 millones de dólares por año en medidas coyunturales que no dejan nada. La carpa, las atenciones médicas, el sometimiento político, partidario, el botín electoral y todas esas cosas. Y al final no salió, ¿verdad? Pero hoy por hoy, yo te podría decir, ahí hay cooperativas, hay gente que trabaja. Bueno, a mí me hicieron socio vitalicio del club Resistencia, ¿verdad? Y yo estuve muchísimas veces por ahí y conozco muchísima buena gente, realmente. Y le estaba preguntando al comisario Luis López, para no equivocarme,
Y con todo respeto, para no abrir polémica, ¿verdad? Pero según nuestros números, la Chacarita no es el más peligroso, ¿verdad? En el Bañado Sur está mucho más complicado para nosotros policialmente que en el Bañado Norte. A ver, Juan, ¿cómo se van creando estas redes de distribución de la droga? Hoy ya hay pandillas, o sea, ¿qué tan complicado es el escenario ahí? ¿O es solamente algo que está directamente vinculado con la falta de oportunidades y con la pobreza? Es que toda el área metropolitana hoy es un problema porque, como bien presentó Iván, la música, el deporte, la danza, el teatro deben ser objetos y opciones de política pública. No tenemos eso ni en Chacarita ni en ningún otro sitio. Y por otro lado tenemos una cuestión muy importante que es el crack, que mueve demasiada plata, Luis. Un kilo de crack, un kilo con 3.000 dosis puede producir 60, 70 millones de guaraníes. ¿Y qué implica eso? Que tenés demasiada plata para subvertir a instituciones, para comprar personas, y mientras no trabajemos en estos dos aspectos, inclusión social, vulnerabilización controlada con estas opciones de integración, de política de laburo, y por otro lado, este dinero que se derrama todos los días va a ser muy imposible. Y doy más datos para la polémica, ¿no? Si un kilo de crack vendemos 3.000 dosis, 60, 70 millones, y vendiésemos 100 kilos, estamos hablando de 3.000 millones en una semana. Si vendemos 400 en 4 semanas, estamos hablando de 12.000 millones. Y la pregunta es, ¿hay 100 kilos de crack vendiéndose en Paraguay o no? Y la respuesta es que sí. No, yo te sumo números. Espera, pero ciudades, un ratito, ministro, ciudades pequeñas están teniendo 40, 50 bocas de expendio. Y esto es no encuentro una palabra, es una catástrofe. Y esto se da, lastimosamente, porque se paga a demasiada gente, desde lo más pequeño a altas autoridades políticas. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que tenemos que tocarlo, ¿no? Comisario, ¿cómo se maneja eso? Porque claro, yo creo que el problema, a ver, aparte del problema social que generan las condiciones, es demasiado dinero. Esa señora que habló fue una vendedora de crack, pero ellos son, digamos, también víctimas, porque esa mujer seguro que cobraba nada para poder comer. El que le entregaba la droga para el gran distribuidor es el que hace el gran negocio. El negocio normalmente queda para el jefe, el que está arriba. Entonces las distribuciones hoy en día están llevando, inclusive utilizando a niños. ¿Qué pasa con eso? Niños inimputables. Para nosotros la policía, por ejemplo, es un problema grave para el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional mismo. Dentro de ese concepto, entonces las ganancias suben para arriba. Y le doy un dato a Martens. Son 6.000 dosis lo que se saca de un kilo de cocaína. Entonces estamos hablando de 120 millones de un kilo, veo, ministro. 6.000 dosis. 6.000 dosis se saca de un kilo de cocaína. ¿Y en cuánto se vende una dosis? Una dosis depende del porcentaje de pureza, porque hay gente también que mezclan con otro tipo de sustancia, entonces baja la pureza. La pureza mayor estaríamos hablando de 120.000 guaraníes cada toquito. Y aumenta uno solo, y aumenta considerablemente por encima de lo que dice Martín. ¿Y se sabe quiénes son las cabezas? Bueno, de hecho, las organizaciones criminales particularmente las tenemos dentro de la frontera. Las organizaciones criminales que manejan el tráfico particularmente, sea en Sudamérica, la está llevando el primer comando capital, que es el PCC. El PCC, dentro de su estructura, imagínense ustedes, está llegando a lo que es Europa, Asia, Rusia, Oceanía. Dentro del mapa del mundo, Sudamérica está manejado en cuanto al tráfico por el primer comando capital. ¿Y este es como un mercado secundario? Es un mercado secundario. Lo que pasa es que, discúlpame, nosotros tenemos ahora otro problema, lastimosamente, la superproducción de cocaína y sus derivados. Ese es otro problema que a nosotros nos afecta, porque es la cocaína y eso hay que colocar. ¿Y dónde se coloca? Sudamérica. Sudamérica. Ahí es que yo quería darle más datos a Juan, pero para compartir con la audiencia, y viene espectacular este programa para tomar conciencia de la gravedad del problema, porque nos agarró con la guardia baja. Yo no quiero entrar en la simpleza de culparle al gobierno anterior, vamos a culparnos a todo lo que nos hicimos antes, ¿verdad? Y lo que estuvimos en alguna función. Ni yo era consciente de la gravedad del problema. Según los números que manejamos con la policía, yo lo dije, lo repetí, 90.000 adictos de menos de 25 años, capital y central. Claro que es difícil tener números exactos. Segundo dato no menor, más de 30.000
dealers de diferentes tamaños en Capital y Central. Y subiendo los números que decía Juan, nosotros tuvimos un billete la última noche y hablando con uno de ellos, ¿verdad?, que pasó de ser dealer a fase de recuperación en un esfuerzo que están haciendo ahí. Con 17 personas adentro, me senté con ellos y me dicen, nosotros teníamos que rendir 200.000 guaraníes por día a nuestro jefe. Y esto va subiendo hacia arriba, como dice el comisario Luis López, ¿verdad? Entonces yo hice un cálculo, 200.000 por día, sí. Y en 30 días, 6 millones, sí. ¿Y cuánto más o menos 30.000? 6 por 3, 18, 1.800 millones de guaraníes día. ¿Vos te imaginas lo que eso es? Es que por eso es que ya no es un problema no es un problema de policía. Esto no es un problema de policía. Este ya no es un problema de policía. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Es un problema de salud pública y un problema integral. ¿Qué falta, Juan? Y hay que decirlo, ¿verdad? Yo entiendo que hay un sector crítico en la sociedad y al gobierno, ¿verdad? Pero hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Este es un tema sin colores y sin gobierno, pues estamos destruyendo una generación completa. Entonces, ¿qué es lo que digo? Nosotros hicimos el plan Sumar. Bueno, es un plan más del gobierno, hay que criticar, no produce resultados. Yo voy a ser autocrítico. El diseño en la política pública es espectacular. PowerPoint, como hablábamos fuera del micrófono. Pero cuando vimos los números, las respuestas eran muy limitadas en relación al tamaño del problema. ¿Vos te acordás la época del COVID? No teníamos respiradores, no teníamos terapia intensiva, no había remedio, estábamos todos encerrados. Bueno, más o menos así sucede con esto. Yo creo que cuando vos pensás 90.000, es 3 veces el estadio Sajonia. Hay 150 psiquiatras en todo el Paraguay. La pregunta es, ¿con quién le vamos a atender? ¿Tenemos capacidad? No, hay que empezar a formar recursos humanos. ¿Tenemos posibilidad de internar a los 90.000? No. ¿Podemos meter los 90.000 presos? No, si tenemos 18.000 ahí tenemos otro problema grave que es la corrupción policial. Ese es un problema. Demasiados policías también se enriquecen con este esquema. Nombre y apellido, nos metamos todos en la misma bolsa. Muchos policías, y vos sabés. No sé porque Cimentero es procesado. No es cierto. Menos 40 policías fueron dados de baja el año pasado. Ahora, un ratito. Y estamos hablando de un montón de cosas. Juan, quiero escucharle a la gente que vive esto en su día a día. Ángela, vos sos una emprendedora. Yo soy emprendedora. En este escenario. Vendedora de ropa, ¿verdad? ¿Dónde estás? En la zona roja. El Ricardo Brugada en la cancha. Zona cancha 3 de febrero. Ajá. Bueno, sí, 3 de febrero. Pero yo lo que quiero decir es rescatar lo bueno. Sí. Ahí no todos los pobladores son malos, ¿verdad? Como en todas partes. La droga está en todo Paraguay, no es solo Chacarita. Todo Paraguay es. Solamente nosotros somos el cáncer de la sociedad, nosotros somos los marginados, nosotros somos los peores, los delincuentes, la cuna de todo. Pero nadie sabe, vos por ejemplo Luis te va en el centro, te va a comer, qué sé yo, en cualquier restaurante X. Y vos no sabes quién te atiende, es una moza de la Chacarita. El seguridad es chacariteño. La cocinera es chacariteña. Eso por ejemplo no se sabe, nadie sabe. Te va en un shopping, te va a comprar, qué sé yo, en cualquier tienda de ropa, la que te atiende es chacariteña. Y siempre nosotros somos los marginados de la sociedad, nosotros somos el veneno de la sociedad. Y como yo dije, la droga, los chespis están en todo Paraguay, todo Paraguay. Nosotros no tenemos la culpa. A ver, le quiero preguntar a Arturo. Arturo, ¿a qué te dedicas vos? ¿Qué tal, Arturo? Bueno, yo soy actor y productor. Sí. Ya pasaron varias producciones en el barrio, como por ejemplo en la primera película en realidad virtual de Sudamérica, se llama Opus VR. En toda la parte de producción eran extranjeros, eran franceses, hay alemán, norteamericano. Está el director Michael Kovics Jr., que es un paraguayo norteamericano. El productor es Nicolás Merems, hijo de franceses que radicado acá en Paraguay, trabaja acá en Paraguay. Y ellos salieron felices del barrio porque está muy estigmatizado. Lo único que nosotros vemos afuera es que ellos nos están apuntando con el dedo, pero nosotros vemos otra cosa, que hay lleno de gente laburadora. La gente que entra a conocer el barrio, a ver el barrio, no ven esas cosas que ven la gente de afuera. O sea, yo creo que
uno tiene que conocer, tiene que entrar a ver cómo es el barrio para poder ¿Vos sacar vivís su ahí, propia... Arturo? Yo soy poblador del barrio. ¿Y trabajás ahí? Yo trabajo ahí, también tengo ¿Tu productora? Mi productora, tengo un negocio donde yo hago hamburguesas, pizzas. Yo trabajo en el barrio, o sea, el barrio es el que prácticamente a mí me da... Te da vida. Sí, me da vida. Prince, contame tu historia. Vos empezaste haciendo música ahí, porque el primer tema que para mí disparó, digamos, tu éxito. Yo vi el videoclip, eso lo hiciste ahí con la gente de la Chacarita, contame. Sí, así mismo. O sea, antes de ser músico era futbolista. Ya jugaba en los 3 clubes que nombró ahí Riera. Bueno, y después me incliné hacia la música porque en el 2011 salieron los Guachiturros y como que me sentí identificado y hice un grupo así, pero en la Chacarita, que se llama Guachisuelto, y de ahí no paré. De ahí pasé a Culisuelta, de Culisuelta hice otro grupo musical ya con banda que se llamaba Qué Loco, y en el 2016 me lancé como solista, como el Prince. Y de ahí no paré, y el tema que más se posicionó es Soy de Barrio, con Juan Cancio Barreto. ¿Y cómo fue? O sea, tuviste, supongo, la tentación, como el resto, de caer en el tema de la droga. Algunos amigos tuyos habrán sido adictos. ¿Cómo pasaste toda esa etapa? Y la verdad que sí, es un proceso muy difícil. Estamos hablando con Arturo de eso ahí en el vestidor y la verdad que salir es muy difícil. Pero si no pones fuerza de voluntad, es más difícil todavía. Así es que depende de uno. Mira, si yo pude salir, y hoy en día vivo de la música, estoy ayudando a mi comunidad, que le pasé un par de materiales ahí a la productora para que muestre. ¿Vos estás trabajando con ellos Estoy ahora trabajando, ahí? sí. Quiero agradecer paso a la primera dama, que es la que realmente me dio su palabra y cumplió, que este 12 de mayo que pasó se inauguró el Centro de Atención María Goretti, que cuenta con 7 servicios, desde ginecología, odontología. Mirá, ¿eso sí lo negociaste con la esposa del presidente? Así mismo, yo hace 3 o 4 meses tuve una charla con ella en su despacho y le presenté 5 proyectos. Y me acertó 2 y uno ya fue inaugurado, que es el que te estoy nombrando. ¿Pero eso es por iniciativa tuya? Sí, así mismo. Y esa cosa, por ejemplo, no sale tanto al aire, ¿entendés? O sea que creo que, como dice Arturo, nosotros vivimos ahí. Lejos hay más gente trabajadora que lo negativo, que ya saben que es verdad. Entonces la gente de afuera opina y es fácil, como teclear, poner comentarios desde casa, tirando cositas mala onda. Y ahora esa persona, cuando te ven enfrente, oh, Prince, vos sos ídolo. Y vos, bueno, era que me destrozaste el otro día, que soy un adicto, que yo le rogaba. No, ese era para hinchar nomás. Y bueno, ahí está la caretedad, ¿entendés? O sea, por detrás es fácil, decide todo. Después tenés personas y vos sos su ídolo. Ahí está la hipocresía. Entonces, fácil el camino. Si me decís qué mensaje le da a los jóvenes, es más que fácil. Y espero que apruebe, ¿verdad?, lo que voy a decir. Está el camino fácil, el camino difícil. Obvio que todos queremos el camino fácil, pero trae consecuencias. Después está el camino difícil, que es la que yo tomé, que cuesta 13 años de lucha. Y en el 2022 recién me logré posicionar artísticamente con esa canción de Soy de Barrio. Pero imagínate todo el proceso que tuve que pasar, desde decir, por nada más decir que soy la Chacarita, se te cierran las puertas, que te voy a estar llamando en la semana, nunca cayó la llamada, hasta relaciones con mujeres, por decir que soy la Chacarita, como que cambia todo el byte, ¿entendés? Todo cambia. Desde estar buena onda a decir que soy la Chacarita, cambia todo. Hasta ese punto, entonces... Sí, te tiran todo para abajo. Entonces, estamos acá, 2 líderes que creo que tocó Riera, esto de dar oportunidades, pero oportunidades concretas, o sea, físicas. No solamente plantear, proyectar y no ejecutar, sino llevar, mira, esto es lo que tenemos. Ponele, te doy un ejemplo. Alguien del gobierno que nos junte a 2 líderes ahí del barrio, nosotros 2. Mira, tenemos esto para tu barrio. Quiero que ustedes 2 manejen y lleven adelante. Lo vamos a hacer. Si yo pude lograr y convencer a la primera dama de abrir un centro de atención, imagínate. Y eso no es todo. Quiero dar primicia acá para toda la madre soltera de la Chacarita, que ahora este 31, el martes, inicia la palabra inicial de la guardería para 100 niños, para madres solteras de la Chacarita. Ya en pista van a estar toda la maquinaria, todo. Y se va a concluir en 8 meses, se va a concluir la guardería,
que también le pasé a la producción la maqueta para que vean cómo va a quedar todo. Que de paso le quiero mandar saludos al ministro de la Niñez, Walter, a la primera dama, a Santiago Peña, al viceministro Juan Marcelo, que me dieron el ok para poder pasar la maqueta, para mostrar cómo va a quedar la guardería para 100 niños para madres solteras y que va a estar situado, la ubicación está en la Costanera, en la entrada mismo. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, esta cosa, por ejemplo, ¿viste? Creo que nadie resaltó, ¿verdad? Entonces aprovecho este momento y te agradezco por la invitación, porque me dijeron, queremos hablar cosas positivas de tu barrio. Con mucho gusto, dije. Por eso estoy aquí presente. Qué capo sos, te felicito. No, qué nada que agradecer. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar de algo que decía Martens, que me parece que es muy importante, ¿verdad? Cómo combatimos. O sea, yo creo que realmente hay gente en la policía, en la fiscalía, en los ministerios, que tienen la intención de resolver el problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué haces con todos los cómplices del negocio? Lo que estaba diciendo Juan, ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa brevísima, ¿sí? Te vamos a hacer cantar después, Príncipe, ¿eh? Sin problema. Te vamos a hacer cantar, sí. Siempre digo lo que pienso. Bueno, me dicen que me queda poquísimo tiempo, así que rápido el tema clave que decías vos, el problema de, con todo ese dinero, la corrupción. La corrupción policial. Y no habría tanta venta segura si no hay padrinazgo de la policía. Esto me dicen fiscales de todo el país. Y es un problema, y es responsabilidad del ministro encontrarlos a ellos, procesarlos y sacarlos de allí. Porque hay demasiados buenos policías en todo el país, gente que se sacrifica, que pone en riesgo su vida, pero estos hijos de su madre se están enriqueciendo y encima impunemente, Luis. Eso es lo más triste. Ostentan su riqueza. ¿Cómo hacemos eso, comisario? Yo te cuento, la nueva ley prevé 2 medidas concretas. Una, para ser comisario general tiene que pasar por el polígrafo. O sea, portarse bien es un buen negocio. Segunda medida, asunto interno que estaba en el realmente en 4º nivel, ahora es comisario general del mismo rango que la primera línea de la comandancia y a la que tiene acceso el ministro. Lo que yo le dije a Juan, el problema acá está en el tema de la prueba y la voluntad, pero en muchísimos casos, y un detalle no menor, todos los sumarios anteriores terminaban a las resultas de la justicia ordinaria, que no termina nunca. Ahora no, el estándar de la policía, si hay pruebas para la policía, se va afuera. Y hay a fin de año vamos a ver eso, porque 129 antes de fin de en 5 años nomás fueron restituidos. Espera, computame 18 meses eso atrás. Va a salir un decreto dentro de poco, más de 50 que van de baja y hay más de 1000 sumariados. Claro que somos 34.000 policías. ¿Y con los consumidores qué vas a hacer, ministro? Salud pública se está formando aceleradamente. Se está formando aceleradamente especialistas, pues no teníamos. Entonces la policía ahora la agarra a los adictos y en vez de llevarla a la celda. Consumidores policías, yo te digo. Consumidores policías. Hay policía consumidores. No, es que hay montones, Luis, y están tirados por ahí metidos y encima haciendo un negocio muchos de ellos. Yo me adhiero con lo que dice la señora. Hay droga en todos lados. Este es un tema que nadie quiere asumir porque es difícil de resolver. Es difícil resolver porque es muy difícil la recuperación. La buena noticia es que no todos tienen que estar internados, ¿eh? Hay tratamientos ambulatorios exitosos y lo que necesitamos es que la sociedad se organice. Nosotros estamos aterrizando. Yo les voy a invitar a los dos, sin ninguna obligación, en el último banco y una vez por semana vamos a entrar en los 19 distritos de Central, los 68 barrios de Asunción. Y ahí se sientan los comisarios, los directores del centro de salud y los directores de la escuela. Y entre ellos y las comisiones vecinales. No te hablo de papel, Juan, en la cancha. La realidad es lo que te voy a llevar, vos que sos el rey de los diarios, te voy a llevar a una reunión, a una nomás. Es ver resultados, los números lo que te quiero ver. Aceptame una reunión, aceptame una. Que quieras. Pero vamos aceptame una reunión. Las veces que quieras. Me voy a quedar sin tiempo. ¿Cuánto? Ya no tengo tiempo. ¿Podemos escucharle al Príncipe? Claro. Bueno, más divertido. Esto está abierto, el problema está abierto, los números que da Martens son preocupantes. Yo creo que hay buenas intenciones, creo que el comisario está haciendo un trabajo más que interesante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá podamos resolverlo. Pero bueno, quiero irme con el Príncipe, que me encantó esto del trabajo que están haciendo. No, y que presentó proyectos. Y que presentó, me encanta que, caramba, desde la sociedad civil. Así que vamos a cerrar el bloque por lo menos con eso. El Príncipe, cuando vos me digas, ¿tenemos? Sí. Dale. Música.
de la chaca pa'l mundo. Vestimos deportivo con la cara de malandro, batallando día y noche hasta llegar, no le bajamos. Préndelo, súbelo, bájalo, esto es música pa' los vagos. Prince, hazte una cumbia de antes. Soy de barrio y eso no va a cambiar nunca. A diario se piensa cómo batallar. Siempre mi rey. Soy de barrio y eso no va a cambiar. Con Dios. A diario se piensa cómo batallar. Somos bendecidos. La realidad se oculta en los lugares más oscuros. Muchos nacen con la suerte, a mí la calle me hizo duro.